Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Walewska y les platicaré un poco sobre la violencia en el cine. Para empezar, la estética de la violencia en el cine puede ser definida como un conjunto de estrategias audiovisuales que provocan un efecto específico en la sensibilidad de los espectadores al construir mecanismos de representación de la violencia. Toda película tiene su parte de violencia. No la entendamos como el deseo de expresar acciones o situaciones violentas sin desenfreno, ya que también la acción o el conflicto conlleva a una violencia concreta e implícita en muchas ocasiones, ya sea física o mental, sino que entendamos también la violencia desde el punto de vista de la intención, de la necesidad de lograr un objetivo a través de un medio. La violencia es muy eficaz a la hora de captar la atención, pero como cualquier otro estímulo, pierde su efecto con la repetición. Para seguir atrayendo nuestra atención, se incrementa la intensidad de la violencia hasta abandonar el mundo real y envolverse en una atmósfera surrealista que nos llama aún más la atención. Estos estímulos fuertes y surrealistas nos ponen en contacto otra vez con nuestras sensaciones más profundas y primitivas. La violencia ha estado presente en el cine desde el principio. Nació como necesidad argumental. Las escenas violentas se mostraban y justificaban como elementos para representar acontecimientos históricos de carácter bélico, social, ideológico o de otro tipo. Y la violencia estaba justificada cuando un elemento amenaza uno de los tres pilares de la sociedad en aquella época: a Dios, la patria o la familia. Se trata de una violencia funcional, donde existe una justificación narrativa para su presencia, es decir, donde la violencia responde a una lógica causal y se distingue por una baja amplitud estilística, es decir, que los realizadores no se recreaban con la vivencia en la pantalla, la utilizaban porque era algo más de la vida, no le daban gran importancia. Pero esta violencia empezó a irse de las manos. Las primeras cintas de terror de monstruos, como Nosferatu de Murnau o Frankenstein de James Whale, sacaban el lado más violento de los realizadores. También un género que se hizo muy popular en los años 20 fue el cine de gángsters, como la primera versión de Scarface, donde cuenta la historia de un mafioso que elimina a todos sus amigos para hacerse del poder. En esta película podemos ver asesinatos a sangre fría, en los que no se hace ningún corte. Además, es un uso gratuito de la violencia. Este género creó gran polémica en la sociedad americana, ya que glorificaba la violencia de los delincuentes. El género se expandió fuera del territorio norteamericano y llegó a Italia, Japón, Irlanda e incluso Brasil, y comparte varios puntos característicos que son los ejes centrales de su conformación: la glorificación de la violencia, el retrato de la migración, la pobreza, la construcción cultural de una visión masculina de la mujer, de aquí viene el concepto de mujer fatal, y en cómo todo ello deriva en dinámicas violentas que se reproducen en todos los ámbitos. Y en la crisis económica de los 20, cuando la Gran Depresión comenzó, el negocio del cine cayó, pues muchas salas tuvieron que cerrar. De igual manera, ya tenían grandes enemigos por lo conservador que era Estados Unidos en esa época. Grandes grupos de opresión, encabezados por la Iglesia Católica, boicoteaban las películas que creían cada vez más descaradas e inmorales, logrando que el gobierno norteamericano censurara las películas. Así que la Asociación de Productores y Distribuidores creó un organismo que se encargaría de autocensurar sus películas para hacerlas moralmente apropiadas. Fue así como Will Hays creó un código de producción que decía qué podía verse en pantalla y qué no. Y tenía tres principios fundamentales. El primero era que no se conducirá al espectador a tomar partido por el mal. También que los géneros de vida descritos en el film serán correctos
y la ley no será ridiculizada. Como era previsible, la autorregulación de Hollywood atendió básicamente al sexo y a la muerte, y fue severo con ambos. El crimen nunca puede ser presentado con simpatía, jamás como conducta digna de imitación. La vida humana es sagrada y cuando es destruida las referencias han de ser mínimas. El suicidio jamás puede ser una solución. No habrá escena en que los policías mueran explícitamente a manos de los delincuentes, ni tampoco donde los menores queden expuestos a la violencia. Las películas no entrarán en detalles en los asesinatos brutales. El vicio de las drogas puede representarse solo cuando quede controlado como es debido el efecto imitativo y cuando esté asociado a alcances trágicos y cuando refute los efectos placenteros que se le puedan atribuir. Los secuestros solo pueden ser tratados con mucha restricción y en el caso del sexo el veto es a la desnudez, al adulterio, al doble sentido, a la obscenidad de los gestos, al vestuario, al respeto por los símbolos familiares, religiosos y patrios. Y curiosamente las únicas líneas del código que todavía se sostienen son las dos que se dedican a prohibir la crueldad con los animales. Todo lo demás, pues ya no. Así fue como el cine de gángsters desapareció por un tiempo. Entonces los cineastas tuvieron que utilizar un método en el que la violencia explícita no apareciera en la pantalla, utilizando metáforas o la violencia espacial. El uso de la violencia, pero fuera de cuadro. El código benefició a la industria americana ya que las películas europeas eran cada vez más transgresoras y por ello tenían difícil pasar el filtro del código y para llegar a gran mercado de distribución norteamericana. Con el tiempo, estas películas fueron las que demandaron al público americano y por ende el código dejó de utilizarse. Posteriormente, en los años 60, Hitchcock realiza una película donde los peligros dejaron de ser los monstruos y pasaron a ser algo peor, Tu vecino, siendo esta la primera película de terror moderno, Psicosis, que abre la violencia nuevamente a la gran pantalla. En 1967 se estrenó la película Bonnie and Clyde, un proyecto que inicialmente sería una sátira de los filmes de los años 30, pero que terminó siendo una cinta sumamente violenta que representaba la lucha y la violencia contra el sistema, sin emitir juicio moral alguno. El director declaró que se había inspirado en los reportajes televisivos de la guerra de Vietnam, y a partir de ese momento el cine tendría una tendencia a explicitar los actos violentos en la pantalla que se denominó como ultraviolencia, con personajes ambiguos moralmente y donde la violencia derivaba en un círculo vicioso, en el que en un principio aparecía rompiendo el orden social preestablecido, seguido por otra ola de violencia justificada por ser una posible forma de reemplazar el orden social. Este círculo está acompañado de la divinización de los agentes de la violencia, pero muchas veces es seguido por un final moralizante. Martin Scorsese es el nuevo director que ejemplifica cómo los malos pasan a ser los nuevos protagonistas adorados de las películas, como en Taxi Driver, donde hace una reflexión más interesante de la violencia, donde el protagonista al transitar por la ciudad se ve inmerso en la violencia. Ver pelear a los jóvenes, así como los abundantes robos y el crimen, y es una crítica a la inmundicia de las calles de la ciudad e insulta a las personas sórdidas y violentas a quienes ve cometer estos actos de violencia, y afirma querer ayudar a la ciudad limpiándola de este tipo de gente. Sin embargo, el deseo de Travis de limpiar la ciudad es la fuerza más violenta de la película. Cuanto más tiempo pasa presenciando la corrupción de New York, más comienza a alimentarse de ella. A pesar de que dice aborrecerla, su forma de limpiar la ciudad es violenta e inhumana. El hecho de querer salvar al mundo mediante un asesinato a sangre fría y que la sociedad lo aplauda
Por ello, muestra cuán aceptable es la violencia en el mundo de Taxi Driver. De igual manera, sucede en La Naranja Mecánica de Kubrick. El director muestra el sentido que la palabra sociedad y violencia tienen en el mundo actual. Si alguien es violento es porque la sociedad lo ha hecho así. Si alguien mata es porque el entorno social en el que se mueve tiene un código de conducta totalmente diferente al que la sociedad general ha marcado. A partir de los 90, la ultraviolencia fue haciéndose cada vez más extrema y gratuita. A partir de los 80, la violencia empieza a abandonar el contenido argumental de las películas para convertirse en su forma narrativa, independientemente de lo que se quiera narrar. Por ejemplo, si para el desarrollo de la historia se necesita matar a alguien, no solo se le va a matar, sino que el asesinato se muestra con todo el lujo de detalle o se recurre a una muerte lenta y tortuosa. La hiperviolencia resulta dividirse en tres según su uso. En primer lugar está la hiperviolencia como explotación, que se caracteriza por un tiempo prolongado del uso de la violencia física en pantalla. También está la violencia como recurso artístico y se caracteriza por el uso de recursos del cine clásico y del cine moderno como una característica de estética postmoderna, como en las películas de Tarantino, que nos muestran de la manera más explícita los elementos que las películas clásicas del cine nos ocultaban. Para él es necesario narrar de la manera más cruda posible la trama, y en todas y cada una de sus películas la violencia tiene un papel fundamental y casi siempre acaba siendo el elemento que da resolución al conflicto. Por último, tenemos a la violencia como provocación, donde hay una clara intención de sensibilización dirigida al espectador, empleando las estrategias del cine clásico, presentando una baja amplitud estilística. Muestra a la violencia como un fenómeno digno de ser estudiado, entendido y sobre todo mirado. Y bueno, el problema de la violencia en el cine es doble. Por un lado está la pregunta de si es lícito mostrarla en el cine, y por el otro si es necesaria. Las dos interrogantes proceden toda vez que se reconozca que, a pesar del paraíso terrenal de la sociedad sin clases, a pesar de la concordia universal de la fe o la comunión de los santos, la violencia es parte de la condición humana. La tememos, pero al mismo tiempo es parte nuestra. Estamos dispuestos a renunciar a ejercerla. En eso consiste la convivencia civilizada y la vida democrática, aunque no para siempre ni bajo toda circunstancia, no hasta el extremo de ser sometidos, menos esclavizados. Es un escándalo la cantidad de películas que se valen de la violencia solo por consideraciones de morbo, de explotación descarada o para alimentar el circo de los instintos básicos. Y está claro que este aspecto indigna tanto por la nulidad de los resultados como por la infamia del negocio. Bonnie and Clyde estableció un antes y un después. Pauline Kael sostuvo que, precisamente porque los artistas deben tener libertad para emplear la violencia, también debemos defender los derechos legales de aquellos realizadores que se valen de la violencia para vender entradas, porque a la ley no le incumbe decidir si un hombre es un artista y otro una persona sin talento. Sí, la violencia es nauseabunda, pero en determinados casos puede revelar de la condición humana más de lo que sospechamos. La violencia es parte del mundo y qué duda cabe que suele estar muy asociada a cuadros patológicos. Por lo general suele ser efecto y causa de los traumas. Excepcionalmente también puede ser liberadora, al menos en una dimensión poética. La violencia en la pantalla puede ser sentida y genuina, o ser solo un señuelo para los cautivos del morbo. Cualquiera sea el caso, no obstante, lo que menos se le debería exigir
a quien la despliega es que lo haga con honestidad, con responsabilidad social y en función de las lógicas internas de su relato. Bien puede ser que Mel Gibson esté un poco enfermo, agregando latigazos compulsivos, sangre a borbotones y carne herida en exceso en La Pasión de Cristo, porque este material revela un sadismo innecesario para el sentido de la crucifixión, pero igualmente lo están el director Todd Phillips y su co-guionista Scott Silver, que en El Guasón justifican la violencia psicótica del protagonista, un enfermo mental, un perdedor de nacimiento, víctima de una cadena irremontable de fatalidades, a partir de la corrupción del sistema y del puro resentimiento. En diversas ocasiones en las que la violencia debería ser tomada únicamente como elemento auxiliar dentro de la narrativa visual, es utilizada de forma constante, provocando que esta violencia pierda el matiz de recurso estético para dar lugar a una violencia desmesurada que ocupa y domina la mayor parte de la película. La violencia en el cine ha hecho creer al público en general que lo interesante debe estar lleno de elementos violentos, ya que esta violencia entretiene y forma parte de nuestro día a día, ya que la vemos en la televisión, en los periódicos, a diario en nuestras rutinas. Se ha convertido, más allá de que ya lo era, en un elemento natural en las personas, pero en un elemento que ahora nos gusta que forme parte de nosotros. Para comprender las repercusiones de la violencia visualizada, existe un conjunto de teorías fundamentadas en la psicología y la conducta humana sobre las diferentes circunstancias adversas que se pueden generar dentro del espectador. Y bueno, empezamos con el efecto psicosocial de la insensibilización, y este efecto está relacionado normalmente con los sentimientos o emociones y suelen producirse tras una visión prolongada de contenidos violentos, quienes llegan a producir efectos de aturdimiento o insensibilización. Estos efectos nocivos pueden llegar a inhibir los deseos de ayuda a otros cuando se presencian incidentes violentos en la vida real. El efecto psicosocial del miedo y la ansiedad son las representaciones mediáticas de la violencia. Tienen una relación compleja con la ansiedad. Las personas que padecen ansiedad prefieren ver programas violentos. Ver actos violentos les aplaca la ansiedad por un tiempo corto, tras el cual caen en estados todavía de mayor ansiedad. Así es como estas personas se vuelven adictas a la violencia. También, el lugar donde se desarrolla la violencia puede generar casos perjudiciales en el público. La visualización de una ciudad donde predomina la violencia puede aumentar en algunas personas el miedo o la ansiedad contra la idea de vivir en una ciudad y verse emocionalmente impulsados a responder con violencia ante las acciones ajenas. Por otro lado, son muy comunes las conductas humanas en las que se escenifica el miedo, que en contrapartida tratan de aliviar la tensión producida y sacar de ello un cierto placer en la intensidad del momento. Tenemos a la teoría de la catarsis. Una de las soluciones más eficaces para aliviar los sentimientos de frustración en la persona sería la visualización de escenas violentas en la televisión, el cine, donde el espectador obtendría experiencias violentas de forma indirecta que le servirían de vehículo inofensivo y disminuiría la probabilidad de cualquier tipo de conducta agresiva o violenta que tengan los espectadores. Puede ser entonces que estas frustraciones propias del individuo se alivien y liberen, quedando así las tendencias agresivas canalizadas y controladas por mecanismos psicológicos. Con respecto a la catarsis, Mungin afirma que es el resultado de un proceso donde el espectador siente por sí mismo la piedad y el terror, pero bajo una forma quintaesenciada, y la emoción depurada que lo atrapa entonces y que calificaremos de estética se acompaña de placer.
En el caso de que no se dé lugar a una catarsis, sino que al contrario se dé lugar al fracaso de esta, no puede sino desembocar en una insensibilización del individuo, que no transforma la violencia, sino que esfuerza por anularla sobreconsumiéndola. Y bueno, también tenemos la teoría de los efectos del estímulo, que dice que exponer a una persona a estímulos agresivos visuales aumenta la probabilidad de que tenga una conducta agresiva. La visión, por tanto, de lucha o armas produce una estimulación fisiológica y emocional a los telespectadores, al mismo tiempo que les induce a reacciones agresivas, según aseguran Clemente y Vidal. Pero esta teoría, como todas las vistas anteriormente, dependen exclusivamente de cada persona. Es decir, a cada individuo le puede afectar en mayor o menor medida la exposición de imágenes violentas, porque un estímulo agresivo no provoca siempre una reacción agresiva, ya que la frustración existente en cada sujeto resulta decisiva y determinante para que se llegue a producir una reacción agresiva. Por último, tenemos la teoría del aprendizaje social de la agresión. Esta última analiza que la conducta según ciertos estímulos, entre los que se incluyen el aprendizaje por observación. No es necesario experimentar directamente el premio o castigo para que se dé aprendizaje, ya que puede darse un aprendizaje vicario o por imitación. La acción de la imitación, definida como la observación de la conducta de los demás y sus consecuencias, es aquella en la que el observador puede aprender respuestas nuevas sin ejecutar por sí mismo ninguna, ni manifestar ni recibir ningún refuerzo directo para adquirir nuevas conductas. El papel de la imitación es, pues, un paso fundamental para la obtención de estas conductas, pudiendo llegar a situaciones en las que los niños no hacen lo que los adultos les dicen que hagan, sino más bien lo que les ven hacer. En definitiva, no es necesario que haya otros factores dentro del sujeto. La mera observación de hechos o acciones de terceras personas influyen en gran medida y forjando cada vez más la conducta del sujeto, incluso cuando las conductas ajenas son consideradas deplorables. Bueno, no es fácil demostrar que la representación de la violencia tenga efectos pragmáticos, pero sabemos que tiene efectos simbólicos, es decir, sus efectos son más a largo plazo. Además, sabemos que los seres humanos aprendemos a través de la imitación de comportamientos del grupo de acuerdo a una serie de reglas sociales y estructurales simbólicas que asimilamos sobre todo a través del lenguaje. Serrano defiende que sí es posible eliminar lo negativo de la violencia con el fin de lograr su disfrute, para poder complacer a la audiencia y convertir a la violencia en una experiencia placentera. Debemos alejar la representación de la violencia real para así evitar conexiones cuyas consecuencias morales evitarían nuestro placer. Toda violencia expresada en el cine, pese a lo ficticia e imaginaria que pueda llegar a ser, no quita el hecho de que sigue siendo violencia. Aunque para poder disfrutar de ella, como recurso audiovisual, existen alternativas como extraerla del contexto violento e inducirla en situaciones donde se pierda ese matiz violento y las repercusiones morales que pueda provocar. Entonces, es posible que esta violencia pueda llegar a ser disfrutada si es considerada ficticia y tomada como tal. Y bueno, pues a continuación les daré algunas recomendaciones en un breve podcast para poder sobrellevar la violencia que es vista en las películas y no tomarla tan en serio.